Análisis estaba nuestro invitado Diego Sanjurjo, doctor en Ciencias Políticas, especialista en Políticas Públicas de Seguridad y Armas. De alguna manera, tomando como apuntes lo que habían planteado los panelistas. Te seguimos escuchando, Diego. Me parece que algo muy interesante también es evaluar o hacer una hipótesis de lo que pasaba por la cabeza de esta persona y luego ver cómo eso se conecta con el fútbol, ¿no? Porque yo lo que veo ahí que es una hipótesis, ¿no? No tengo ninguna evidencia de que es así, pero veo un crimen que parece moralista. ¿En qué sentido? Hay gran parte de la conducta delictual que es control social, es decir, la persona, el perpetrador, el que comete el delito, lo que está intentando es, de alguna manera, equilibrar una injusticia que él siente que se le hizo a él. Eso remitiría a la teoría de los fanatismos exacerbados. Por ejemplo, sí está Bien. conectado, ¿no? Una persona que obviamente no le han hecho nada, pero que él siente que al haber perdido ese partido, los gritos que estaba escuchando, sentía que era como una ofrenda hacia él, hacia su gente, hacia su tribu, como dijeron antes, que lo avergonzaba. A la vez tenía una mujer al lado, que a lo mejor es su pareja, a lo mejor eso hacía que la vergüenza se exacerbara de alguna forma, y él haciendo disparando. Probablemente yo creo que no quería matar a nadie, asumo, porque solamente va a terminar en un lío para él, pero quería sí dar miedo, instituir miedo en personas que estaban festejando y que él sentía que estaban haciéndole algo a él, ¿no? Y a la vez lo que veo es una persona que probablemente no puede controlar sus impulsos, que es algo muy común. Es decir, gran parte, por ejemplo, de la violencia de género o la violencia doméstica, más que tener que ver realmente con una cultura patriarcal detrás, son muchas veces personas que, a diferencia nuestra, no saben cómo lidiar con los obstáculos que te presenta la vida a diario. Es decir, que a lo mejor los chocas en el auto y se levantan y te quieren matar. Son personas que no pueden controlar sus impulsos. Eso es muy común, ¿no? Y bueno, si juntás ambas cosas, puede ser que se pueda entender por qué esta persona de la nada dice, bueno, no aguanto más, me están molestando, voy, disparo unos tiros y salgo corriendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el fútbol, la conexión con el fútbol que decía antes? Que es que el fútbol en Uruguay, por muchas razones, concentra a muchas personas que tienen este tipo de mentalidad. Esa es una realidad. Y lo vemos en Uruguay y lo vemos en muchos otros países. Ahora, yo creo que es un grave error. Estamos hablando de que entonces... porque no todos los integrantes de las hinchadas son así. No, pero si esa persona... ¿Cuál es el llamador para el descerebrado? Bueno, es un lugar en donde uno puede estar de manera muy simple y permisiva con personas así. Es decir, si yo pongo a esa persona en una hinchada, en un estadio en Dinamarca, ¿no?, rodeado de personas que no se comportan como él y que lo controlan y que además lo van a ver mal si él se comporta de esa manera, esa persona no se comporta de esa forma. En cambio, en un estadio uruguayo rodeado de pares que se comportan de esa forma y que lo apremian además por comportarse de esa forma, bueno, la persona se siente cómoda y le gusta más. Pero hoy no sería el caso, porque hablamos que dentro de los estadios está todo mucho más controlado. Está controlado, pero de vuelta... El tema es afuera, en la calle. Está controlado, pero todo lo que hace esa persona hasta que saca el arma es apremiado dentro del estadio. Es decir, insultar a otros es apremiado. Por ejemplo, que los 16 del homicidio de hace 3 años están todos sueltos. ¿Eso no es también un elemento más que suma a la falta de una mirada condenatoria, de contención y hasta de justicia, si se quiere, o de impunidad por su opuesto? Yo creo que es un grave error sugerir que es o con estas personas comportándose de esa forma dentro del estadio o no hay fútbol. Creo que eso es un error porque además en la mayoría de los estadios del planeta la gente no se comporta así. Exacto, sí. ¿No? Pero vemos sí que en Brasil, que en Argentina, la gente se comporta mucho peor que nosotros incluso. Entonces, claramente sí es posible convertir el fútbol poco a poco, de manera gradual, para que ese tipo de comportamientos den lugar a una reprobación y no un apremio, ¿no?, que es lo que muchas veces está sucediendo. Me parece que si seguimos pensando que, bueno, sin estas personas, sin este tipo de hinchadas, el fútbol va a morirse como negocio, vamos a ir siempre a lo peor, ¿no? Y no es real. Dice Diego, hay incluso en los estadios, fundamentalmente en los estadios en los partidos que van más hinchas, que son los de Nacional y Peñarol, vamos, ¿no? Sobre esto creo que no hay discusión alguna, no digo que sean los únicos, se generan desde los sectores identificados con las, entre comillas, barras bravas, algunos cánticos que son inadmisibles en cualquier forma de convivencia porque hablan de, ya no solo de matar, sino de reivindicar las muertes, de incendios, etcétera, cosas espantosas que serían delictivas en cualquier parte del mundo, ¿no? O por lo menos en algunas partes del mundo. Y, hablando de la reprobación o del premio, lo que sucede es que otras tribunas, en donde las personas van definitivamente
mucho más claras en cuál es el concepto del fútbol y hasta dónde llega la pasión. Sin embargo, es casi como un chiste repetir ese cántico. Es decir, ya no solo separarse, sino adherirlo. Es decir, me ha pasado muchas veces de que gente al lado empieza a cantar casi como quien tararea la canción del verano. Y eso me parece, que por eso yo citaba a Sereta, que me parece que en ese sentido dan el clavo cuando dice que hasta esas cosas que lucen como inofensiva, porque yo estoy seguro que al de al lado le pregunto, ¿cómo vas a cantar? Y se dice, lo canto y no pasa nada, es obvio que no lo voy a hacer, que no lo pienso, que no lo reivindico. Bueno, vos, pero a lo mejor ese entiende que hay que hacerlo, que puede pasar y que hay que reivindicarlo. En la medida que no deconstruyamos ese tipo de mensajes, me parece que siempre lo vamos a seguir corriendo de atrás. Alejandro, pero hay un detalle que me parece que nos estamos olvidando. Una cosa es cantar, una cosa es expresarse, otra cosa es sacar un arma y tirar tiros. Yo creo que son niveles diferentes totales de violencia, incluso en lo que tú estabas hablando. Una cosa es agarrarse a las piñas, por ejemplo, y pelearse. Y otra cosa es ir armado a un espectáculo, que obviamente no entró al espectáculo, pero fue armado con un revólver. Es decir, una persona que va armado con un revólver está dispuesto a usarlo, discúlpenme. Selva, disculpame. No es lo mismo. Sugerir que quemar el cerro y matar una gallina es inofensivo, es por lo menos ingenuo, Selva. Disculpame, es muy grave. Estamos hablando de una persona que si grita no va a matar a otro, pero si saca un arma y tira un tiro, sí lo puede matar. Pero entre los que en las estructuras, justamente, el riesgo no son las estructuras que no tienen control de sus impulsos, que están en ese limbo. La diferencia entre gritar y sacar el arma en esas estructuras, ¿no es ese el riesgo, Sanjurjo? Sí, pero tampoco veo cuál es el objetivo de defender culturas violentas que no sean letales. Es decir, tampoco lo entiendo. Y a mí, ojo, a mí me encanta el fútbol. Yo cuando era adolescente insultaba de manera horrible cuando iba al fútbol. Hoy miro para atrás y pienso, qué ridículo, qué barbaridad. Pero cuando uno está en ese ambiente, uno se contagia. Es la realidad, como dice Alejandro. Ahora, no veo cuál es el sentido de defender esa conducta, porque de vuelta, no está asociada al fútbol de manera indefectible. Es decir, se pueden separar perfectamente. Yo no la defendí. Además, lo dije que hasta en el baby fútbol uno escucha las cosas más impresionantes y los padres se pelean como si fueran... No sé, es una cosa que es como que brota, no sé por qué. O sea, yo creo que aquí habría que hacer una política, porque además se puede hacer en este lugar contenido, y se intenta hacer también hay que ser justo, casi de tolerancia cero. Y cuanto más personas lo compartan, mejor. Es decir, cuando un cántico se sale de control, cuando una persona ataca a otra... Justamente, está previsto, tienen la norma, tienen todo para poder parar un partido cuando hay un cántico que evoca la muerte de alguien, y no se paró. Sí, pero eso es por presión de los que están ahí probablemente. Es decir, la mayoría de las personas que están ahí no quieren que se pare el partido. Entonces volvemos al inicio. Cuando hablamos de de violencia en el contexto que se vincula al mundo del fútbol, bueno, ¿quién tiene que realmente tomar medidas? O hasta... ¿Acaso cualquiera puede tirar la piedra y decir, no tengo nada que ver? No, yo creo que ahí el Estado, ojo, el Estado está tomando muchas medidas no en el Estado, para bajar la inseguridad en los estadios. Pensando en dirigentes, no en el Estado. Ahora, pero justamente por eso, ahora yo lo escuchaba a Balbi en estas últimas declaraciones decir que el próximo gobierno, ¿no? Apelar al próximo gobierno. ¿Qué puede hacer el próximo gobierno frente a una persona que se esconde detrás de un contenedor y con un arma pega 6 tiros? ¿Qué puede hacer el próximo gobierno respecto a eso si no se trata entre los propios dirigentes, entre los jugadores, como proponía Pepe, entre quienes conforman, entre los referentes de las hinchadas, vamos a decir, y cambian un poquito el discurso, lo moderan o apuntan a cambiar los códigos? Porque todo lo esperamos del próximo gobierno. A ver, y el Poder Judicial, ¿no? Porque si todo esto queda impune, sigue pasando. Este crimen es particular en el sentido de que la persona con lo que hizo no ganaba nada. Es decir, no estaba rapiñando a nadie, no estaba matando a una persona en particular, por lo que parece. Le disparó a un desconocido, se fue corriendo además. Entonces es claramente una persona que quería causar miedo y que tuvo un impulso y no supo qué hacer y después salió corriendo. Y no me sorprendería que lo encuentren, porque lo van a encontrar, y va a decir que él no quiso hacer nada. Y bueno, eso tendrá que tratar, la justicia lo tratará de esa forma, como un homicida que no quiso hacerlo, probablemente. Ahora, evitar eso es imposible, claramente, así nomás es imposible. Pero empezar a cambiar la cultura que gira alrededor al fútbol, y que no es el fútbol, eso hay que decirlo. El fútbol no se va a morir si uno cambia eso, es lo que hay que hacer. La cultura en todo sentido, ¿no? Porque la violencia, y ahí es donde hay que decir, no sería usar al fútbol como el chivo expiatorio. La violencia extendida en todos
el fanatismo extendido en todo. Las redes sociales, gente. Esa es la clave, Victoria, los fanatismos. Fanatismos religiosos, fanatismos políticos, fanatismos en el fútbol. Y vinculado al terror, lo que decías en lo hacemos. Fanatismo y terrorismo es prácticamente lo mismo. O sea, en este cuando caso. yo capaz que no leo todas las noticias, pero cuando un fanático religioso en Uruguay, si es que hay alguno, le hace daño a otro, pasa algo, ¿no? En el fútbol es un área donde, justamente porque son tantos, somos mucho más permisivos, al parecer. Yo no sé cuál es el vínculo entre un dirigente y el Ministerio del Interior, pero si el próximo ministro levanta el teléfono y dice, mire, yo vi que hubo unos cánticos y usted no paró, deme explicaciones, o si no... Y va a tener que estar dedicado a eso todos los días, porque no se ha parado en ninguna... Es decir, hay Pero hay que ver si eso, justamente, yo estoy con Vero, la tentación es creer, esta es una batalla perdida, porque como ocurre todos los días, pero yo tengo la mirada quizás algo ingenua o esperanzadora, como se quiera decir, que en la medida que nos pongamos firmes y se suspenda un partido una vez, bueno, al segundo partido la van a pensar 3 veces antes de cantar esas barbaridades. Las cámaras y así sucesivamente, claro. Las cámaras fueron Si decisivas. un juez suspendió los partidos, ¿no? Los jueces, porque robaron a un juez, ¿por qué razón, me pregunto, no se suspendió el partido frente a los cánticos agresivos? Bueno, los cánticos agresivos tienen 30 años de antigüedad, ¿eh? Bueno, no, pero hay cosas que hemos dicho, bueno, en algún momento se dijo, bueno, basta. Si ocurre esto, se va a parar el partido. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Quién manda ese partido? Entonces, ¿qué hace el juez? ¿Qué hace todo el equipo? Ya no digo los dirigentes, los jueces que están ahí. Estamos frente a un fenómeno de una espiral de violencia entre hinchadas que no se dice, pero que está, y que tiene un antecedente inmediato en lo que sucedió en Santa Lucía, que fue pero muy grave, porque en Santa Lucía salió un grupo de gente desde la sede de un club de fútbol y terminó en un homicidio en una plaza frente a unos hinchas que estaban festejando el cumpleaños de su equipo. A 80 kilómetros de distancia, o sea... La premeditación. La premeditación total. Sí. Ahora se está hablando también de premeditación en este caso, y capaz que es algún hincha que hizo una suerte de revancha o un hincha que tuvo un arrebato, como dijo Diego recién. La teoría que dijo Diego recién de que fue un arrebato se da de narices con algunas declaraciones que yo escuché esta mañana en Radio Oriental del fiscal Gómez, que de alguna manera ya está hablando de premeditación. O sea, hay un cierto prejuzgamiento, capaz que influido por la opinión del doctor Balbi, ¿no? Pero yo lo que escuché se refería a que estaban esperando a que pase la hinchada. Sí. Pero eso es premeditado en un sentido inmediato, ¿no? En que, bueno, yo veo a una persona que va a pasar y le quiero hacer daño. Pero no es que yo estoy hace días planificando un atentado. Bueno, pero estás armado. Tú no podés entrar a un estadio de fútbol armado. O sea, pero no sabemos. No sabemos si entró o no. No sabemos quién es la persona. Seguramente no entró. Digo, no podés andar con un arma encima, punto. Y menos si no tenés la autoridad para eso. A ver, pero, Victoria, ahí está otro de los puntos que creo que ayer lo sugería a Vero, y es, en Uruguay son muchas las personas que andan armadas constantemente. No porque va a haber el domingo un clásico, que andan armadas. Uruguay es un país con muchas armas. Sí, pero acá cuidado. Una cosa es que tú tengas un porte de armas y un arma legal y te hayas entrenado para usarla y hayas pasado test psicológicos para poder hacerlo. Ese es un porcentaje muy pequeño. Es un porcentaje... Sí, no sabemos si es grande o pequeño, vamos a decirlo así. Puede ser pequeño, pero no lo sabemos con exactitud, porque no sabemos cuántas personas cargan un arma ilegal y de manera ilegítima. Por lo que se vio en estas imágenes, en este caso, absolutamente ilegal, no sabía ni cómo tirar. Se le notaba temblando y aterrado. Si vos disparás con un arma legal, en algún momento te van a atrapar y esa arma va a servir justamente para inculparte porque está registrado tu nombre. Claro. Claramente no es el caso. Sin duda que, como bien dice Alejandro, las armas son un factor de riesgo enorme porque esta persona a lo mejor se agarraba las piñas con alguien, lo que ya sería gravísimo y ya debería ser criticado automáticamente, pero con un arma no potencia la violencia y permite que mueran más personas, ¿no? Capaz que con un arma, si lográramos que hubiesen más personas con armas, bajaría la violencia. Pero de vuelta, lo que deberíamos decir es, esto no debería ser parte del fútbol. Es decir, el fútbol no debería ser esto, estos comportamientos, esta gente, esta actitud, esta cultura, hay que erradicarla. Y cuanto más personas activamente, proactivamente apoyen esa erradicación, más rápido sucederá. Mira este mensaje, Diego. Tampoco es como que esto pasa todos los días. Lo pintan como que el fútbol crea asesinos en serie. ¿Por qué tenemos que llegar a los extremos caricaturescos? Además está equivocado. Está equivocado esa persona, porque si este partido no tuviese ni un policía cerca, que sería lo sano,
¿no? ¿Por qué deberían haber policías ahí? Estamos gastando millones de pesos para proteger a gente de no matarse entre sí sin ninguna razón, ¿no? Porque de vuelta, esto no es como en la escuela, o con gente menor de edad o con gente con problemas. Nadie obliga a nadie a ser violento en un estadio. Es una decisión consciente que la persona toma. No hay ninguna necesidad de proteger a esas personas y realmente si no hubiesen las policías, si no hubiesen las cámaras, si no estuviesen los pulmones, se matarían a decenas, Es falso eso. Es tan falso decir que eso es la naturaleza del fútbol como decir que no tiene nada que ver. Bien. En el camino del medio hay que seguir insistiendo y transitando. Ni una cosa ni la otra. Diego Sanjurjo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor en Ciencias Políticas, especialista en políticas públicas de seguridad y armas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora con otro tema que